Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hace unos días atrás estaba leyendo un versículo en Primera de Crónicas 11:10 y me llamó mucho la atención porque habla sobre el ejército de David, el ejército del rey David cuando él empezó a gobernar Israel. Aquí describe a cada uno de los hombres que formó parte de su ejército, pero no era cualquier ejército, sino que se llamaban los valientes de David. Y me sorprende y me llamó mucho la atención porque ahí empieza a describir cada una de las hazañas y proezas que cada uno de estos hombres hizo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, el poder del Espíritu de Dios estaba con cada uno de ellos. Y me llamó mucho la atención porque ellos cuando se enfrentaban a algún ejército o algún gigante o tenían que entrar a algún pueblo enemigo, ellos no dudaban de lo que tenían que hacer, y ellos avanzaban sin miedo, daban cada uno de esos pasos fuertes, confiados, daban cada uno de esos pasos sin temor, sin miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba con cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo les da la seguridad a cada uno de ellos a través de la palabra de los levitas, porque en aquel tiempo no existía la palabra de Dios, esta palabra, la Biblia, en ese tiempo no existía. Entonces los levitas, que eran los sacerdotes, ellos se metían al templo de Dios y se postraban delante de la presencia de Dios, y ellos le pedían dirección a Dios, qué era lo que tenían que hacer, por dónde tenían que ir, y de qué manera tenían que caminar, hablar, todo. Me sorprende mucho porque ellos no hacían algo. El ejército de David como rey, no hacía nada, no avanzaba a ningún lugar si Dios no daba la orden. Y entonces me llama mucho la atención porque así es nuestra vida en Cristo. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como sus siervos, como ese ejército de Dios que Dios nos ha llamado a ser, tenemos que consultar siempre al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que Dios dejó cuando Él levantó a su Hijo en las nubes después de que se entregó y fue crucificado en la cruz del Calvario. Él fue tomado en las nubes y dijo que Él iba a dejar su Espíritu Santo para que Él nos guiara, para que Él nos hablara, para que Él nos dijera qué hacer y de qué manera teníamos que hacerlo. Y bueno, obviamente también nos dejó su palabra. Usted quiere escuchar la voz de Dios, usted quiere que el Espíritu Santo lo guíe, usted tiene que agarrar esta palabra y leerla todos los días. Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos de este pan espiritual que es la palabra de Dios. Toda palabra es inspirada por Dios. Esta palabra ha salido del corazón de Dios. No es que estos hombres que escribieron la Biblia, ellos vinieron y empezaron a sacar palabras. Muchos de estos hombres no sabían ni escribir, muchos de estos hombres no sabían ni leer, nunca en su vida tuvieron estudios. Entonces eso no es algo de que ellos dijeron, voy a escribir un libro o voy a agarrar este pedazo de pergamino y voy a empezar a escribir. No,
El Espíritu Santo de Dios los inspiraba, el Espíritu Santo de Dios era el que les daba la dirección, qué era lo que tenían que escribir, qué era y cómo tenían que escribirlo, de qué manera tenían que escribir ellos. Y así es nuestra vida en Cristo Jesús. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que la palabra de Dios cuando la leemos, que el Espíritu Santo nos dé la guianza a través de la palabra y nos guíe a toda verdad para ser completamente libres. ¿Libres de qué? Libres de nuestros pensamientos. Dice su palabra que más engañoso que todas las cosas es nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que tenemos que guardar nuestro corazón de esos pensamientos malvados, de esos deseos de la carne, de esos deseos de los ojos, de esa vanagloria, porque en nuestra vida hay vanagloria, no queremos obedecer a nadie, no queremos hacerle caso a nadie, y queremos andar conforme a lo que nosotros queremos y no conforme a lo que el Espíritu Santo y Dios ya han establecido en su palabra. No sé, si tú estás entendiendo en esta tarde de lo que verdaderamente Dios quiere que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno de estos hombres, tú puedes leerlo ahí donde estás, es Primera de Crónicas 11:10. La Biblia nos relata de estos hombres que tenían capacidades extraordinarias, hacían hazañas, proezas. A través de ellos el Espíritu Santo se movía con poder y gloria y Dios le daba la victoria. Así somos nosotros en estos tiempos. En aquellos tiempos costaba mucho ver una persona que tuviera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo estaba en una persona que Él escogía. En estos tiempos Dios ha puesto su mirada en ti, Dios ha puesto su mirada en mí y nos ha escogido, nos ha ungido con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque Él puede entender y Él puede conocer nuestro corazón. Él es el único que puede entender lo que estamos viviendo, lo que pensamos, lo que deseamos. Y Él quiere ayudarnos, Él quiere darnos a entender y darnos a conocer la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, así como estos hombres que relata este pasaje de la Biblia, que estos hombres eran hombres que no tenían temor de nada. De hecho hay un versículo en la Biblia, en este mismo relato, donde David está afuera de un pueblo enemigo y dice que él se arrodilla así al desierto y dice que él exclamó, dijo que tenía sed, que ojalá pudiera tomar un trago de agua. Y dice que 3 de estos hombres ingresaron a la ciudad, al pueblo donde estaban afuera. Y dice que entraron hasta el pozo donde podían sacar agua, sin importar el ejército que hubieran tenido que enfrentarse, sin importar las consecuencias de lo que tal vez iban a sufrir al entrar en presencia de sus enemigos. Ellos no tuvieron temor, ellos no tuvieron miedo, sino que fueron fuertes y valientes e ingresaron sin temor y evadieron a los guardias que estaban ahí, y sacaron agua del pozo que estaba en medio del pueblo. Es sorprendente, hermanos, es sorprendente lo que estos 3 hombres hicieron. Tú no sabes, tal vez no entiendes lo que tú puedes hacer a través, o lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de ti. Dios te está hablando en esta preciosa tarde. Dios quiere que tú entiendas que Dios no puso su mirada en ti por casualidad. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero Dios principalmente ha visto la capacidad, la destreza, las virtudes, cada uno de esos talentos
cada uno de esos dones y ministerios que tú tienes. Tú tienes un ministerio poderoso, tú tienes un llamado maravilloso. Y tú tal vez no puedes ver, no puedes entender la magnitud de lo que tú puedes hacer en Dios, de donde tú puedes llegar en Dios, de lo que tú puedes tú tal vez no puedes entender, no puedes comprender el supremo llamamiento que Dios te ha hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos y no entendemos el propósito de Dios y no vemos las capacidades y las virtudes que tenemos. Muchas veces solo nos enfocamos en los errores, en el pasado que tal vez cometimos en un tiempo atrás, y eso es un problema, porque eso no nos deja avanzar, no nos deja caminar en el verdadero propósito de Dios, en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere a través de nosotros hacer grandes proezas, grandes maravillas, grandes milagros. Dios quiere hacer a través de nosotros cosas extraordinarias, pero eso no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Depende de si verdaderamente nosotros como hijos de Dios creemos en lo que Dios ha puesto en nosotros, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tú no sabes, tal vez no comprendes lo que Dios ha puesto en tus manos, pero lo que Dios ha puesto en tus manos, en tu vida, es poderoso. Son armas, no carnales, sino armas espirituales, que derriban reinos, que transforman vidas, que restauran vidas, que transforman reinos. Dios, en esta preciosa tarde, quiere darte a conocer lo que tú verdaderamente eres en Él. Tú eres una nación santa, un real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Tu linaje sanguíneo, tu familia, tus hijos, las generaciones que vienen delante de ti son real sacerdocio, naciones santas, escogidas por el poderoso Dios de Israel, porque tal vez tú en tu pasado hiciste muchas cosas malas, graves delante de Dios, pero Dios ya ha borrado tu pasado. Dios ya ha borrado esos pecados, esas iniquidades que cometiste en un pasado. ¿Por qué? Porque tú has escogido seguirle, tú has escogido obedecerle. Tú tal vez no puedes borrar tu pasado, Dios no puede borrar tu pasado, pero sí puede tomar el control de tu futuro, de tu presente. Tú puedes transformar tu futuro viviendo un presente agradable delante de la presencia de Dios, caminando bajo la guianza de su Espíritu Santo. Empieza a creer en ti mismo, empieza a creer en el llamamiento que Dios te ha hecho. Porque si Dios ha puesto su mirada en ti es porque tiene fe en ti. Tal vez tú no tienes fe en ti, pero Dios sí tiene fe en ti. Por eso ha puesto su mirada en ti, ha puesto su mirada en mí. No empieces a creer en ti porque por nosotros mismos no podemos, pero si empezamos a creer en Dios, si empezamos a confiar en Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezar a caminar conforme al propósito de Dios y vas a empezar a creer en ti mismo. ¿Cómo podemos fortalecer esa confianza en Dios y fortalecer esa confianza en nosotros mismos? Leyendo la palabra de Dios, caminando conforme a la palabra de Dios. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero sí podemos porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El mismo Espíritu
Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo estuvo en nosotros, está en nosotros, está en ti, está en mí. El mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesucristo está en cada uno de nosotros. Muchas veces nos excusamos y decimos es que Jesucristo era el Hijo de Dios, y sí es cierto, Él era el Hijo de Dios. Yo no estoy negando eso, pero Él vino a demostrarnos que sí se puede, porque Él vino a ser una persona de carne y hueso. Era necesario que Jesucristo viniera no solo a morir por cada uno de nosotros para darnos vida eterna, sino a demostrarnos que sí se puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Él tuvo que ayunar, Él tuvo que bautizarse, y era necesario. Tal vez muchos dirán que no, porque era el Hijo de Dios, pero era necesario que Él hiciera todo eso, no para demostrárnoslo, sino para doblegar su carne ante la presencia de Dios. Era necesario que Él ayunara 40 días, era necesario que Él fuera bautizado en las aguas para que el Espíritu Santo descendiera sobre Él y su ministerio empezara. Era necesario, es necesario que cada uno de nosotros como hijos de Dios también empecemos a caminar en base a la palabra, en base a lo que Dios ha dejado en sus escrituras. ¿Por qué? Porque esta es la guía que Dios ha puesto para que nosotros podamos vivir una vida conforme a su corazón, conforme a su Espíritu Santo. Es necesario que nosotros leamos la palabra, es necesario que oremos. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Hombres sujetos a pasiones carnales, igual que nosotros. No pongamos por mucho lo que somos, no pongamos por poco lo que somos, sino pongámoslo por mucho, porque somos hijos de Dios. Somos igual a Elías, somos igual a Daniel, somos iguales. Cada uno de nosotros somos iguales a esos hombres, pero es necesario que igual que a esos hombres nosotros nos sometamos a Dios. Sujetemos nuestra carne a la obediencia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Sometiéndonos al Espíritu Santo de Dios, sometiéndonos al dominio del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Empieza a creer en ti mismo. No importa de qué linaje vengas, de dónde vengas, qué linaje es tu familia, qué linaje eres tú, porque Dios te ha llamado y Dios ha visto la capacidad y las virtudes que cada uno de nosotros tiene. Empecemos a creer en Dios y en el poder de Dios que ha derramado sobre nuestras vidas. Y empecemos a creer en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar por medio del Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Empecemos a creer, pero también empecémonos a someter cada uno de nosotros a la obediencia en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.